Listo, entonces vamos a hablar sobre métodos anticonceptivos naturales. ¿Qué quiere decir esto de métodos anticonceptivos? Lo vamos a ver en un momento. Hice una presentación y en ella te voy a explicar los creo que son 4 métodos anticonceptivos naturales que encontré, que he identificado. Seguramente hay más, seguramente tú conoces alguno. Entonces, bienvenida a opinar y a compartir. ¿Listo? Vamos a conocer estos métodos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues qué son los métodos anticonceptivos naturales. Aquí pues los he descrito, ¿no? El método del ritmo, el del fluido cervical, el coitus interruptus y el de la abstinencia, ¿vale? Luego te doy unas recomendaciones finales para terminar. Esto es el contenido que vamos a ver. ¿Quién soy yo? Pues bueno, yo soy Diana Garcés, para las personas que todavía no me conocen. Tengo un proyecto que se llama Hablando de Sexo y tú estás viendo este video en un grupo privado que tengo que se llama Hablando de Sexo sin Censura, donde hacemos talleres, hacemos tertulias y creamos debates que tienen que ver con temas de sexualidad. ¿Listo? También este video en concreto lo estoy realizando para un programa que tengo con mi amiga Saraí Román, que va sobre reconexión con nuestra esencia femenina. Y esta semana justo vamos a ver un tema súper bonito que es el vientre sagrado. Y vamos a hablar sobre pues embarazos, sobre métodos anticonceptivos y sobre muchísimas otras cosas. Y este video va a ser parte de ese programa. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. Para las personas que estén interesadas en este programa, me pueden preguntar en privado. Puedes entrar y ser parte del programa. En este momento, este sería el módulo 6. Van a ser 8 o 9 módulos, o sea que ya estamos casi terminando, pero puedes hacerlo en cualquier momento. Todo el contenido está allí, todo el material que hemos construido con Saraí está listo para ser disfrutado y está quedando muy, muy, muy chulo. Bien, entonces, ¿qué son esto de los métodos anticonceptivos naturales? Pues bien, yo esta definición que he puesto aquí me la he inventado yo, ¿listo? Que es lo que yo entiendo por lo que es los métodos anticonceptivos naturales, que son aquellas opciones que hay que no tienen nada que ver con medicamentos, ¿sí? Son métodos que son naturales, como su nombre lo dice, y por ende, pues no tienen nada de hormonas, no tienes que utilizar ningún dispositivo ni ninguna herramienta externa para pues disfrutar de ellos, ¿vale? Entonces están en ti prácticamente estos métodos que he identificado. ¿Cuáles son? Aquí tienes los 4 que he encontrado, que son el método del ritmo, tiene otro nombre también que es el ojino, es súper interesante. Está el método de Billings, que es el de la temperatura basal o el moco cervical. Luego está la abstinencia, que vamos a hablar de ella también, y lo del coitus interruptus, que también está súper interesante. Entonces, vamos a empezar con el método de ritmo, que para mí es de los más interesantes, pero también de los más complejos, te digo la verdad, porque se me hace un poco complicado entender cómo funciona, sobre todo si no tienes una regla, una menstruación, pues constante, ¿no? Que más o menos siempre sea de 27 a 28 o de 26 a 29 días, ¿sí? Hay personas que son mucho más irregulares, que tienen ciclos más largos o más cortos, entonces cuando eso ocurre, pues llevar un método como este, como del ritmo o del calendario o el ojino, pues es un poco más complicado. Entonces, según lo que dice aquí la diapositiva, si te interesa la diapositiva te la puedo dejar para que la descargues, por si quieres esta información también tenerla por allí. Yo te la comparto con mucho gusto. Entonces, este método lo inventó un ginecólogo japonés, que pues el nombre prácticamente lo dice, se llama Kisaku Ojino. Esto fue más o menos en el 1924. Y este método funciona en pues identificar el ciclo menstrual y en él identificar los días más fértiles para evitar pues tener relaciones sexuales durante esos días para pues no quedar embarazada. ¿Listo? Dice que la efectividad, más o menos lo que dicen los estudios, es de un 64%. ¿Sí? Estos estudios los sacan pues teniendo en cuenta, hacen encuestas con mujeres que han quedado embarazadas, pues qué método utilizaban y tal, y de ahí es donde salen estos porcentajes. Bien, recomendaciones con este método anticonceptivo. Primero que todo hay que conocerse, ¿listo? Entonces se recomienda el uso de un calendario, marcar cada mes pues cuando te llegue la regla.
Entonces hay personas que marcan el día que le llega con una X y también marcan los días siguientes hasta que le dure 3, 5, 7 días dependiendo de cada mujer. La otra vez hablamos de los calendarios lunares, que es una herramienta fabulosa. Yo aquí pues traje este librito que es el que yo utilizo, que precisamente pues tú aquí puedes apuntar tu calendario lunar, puedes describirlo y puedes luego hacer, este es el diagrama del calendario, ¿vale? Entonces está muy bien hacer un registro de estos, no solamente si utilizas este método anticonceptivo, sino si quieres conocer un poco más sobre pues, cómo funciona tu cuerpo y estas cosas. Entonces, pues una recomendación para utilizar este método anticonceptivo, si nunca lo has hecho, es que lleves un registro de tu ciclo al menos 6 meses para que tengas una comparativa. ¿Listo? Si yo te pregunto hoy, ¿cada cuánto te viene tu ciclo? Tú seguramente dirás, no, pues yo soy normal cada 28 días, pero cuando realmente lo llevas, yo por ejemplo pensaba que yo era 28 días, ¿sí? Para mí, cada mes a mí me llega. Pero cuando empecé a hacer el registro me di cuenta que hay meses que me llegan a los 26, hay otros meses que me llegan a los 29, hay otro mes que me llega a los 31. Entonces es como que, o sea, ¿qué pasa? Influyen muchísimas cosas, ¿vale? Entonces por eso es tan importante llevar este registro porque te ayuda a ir identificando pues cómo eres, qué tan normal eres. ¿Listo? Si además apuntas no solamente cuando te vienes, sino el estado de ánimo, cómo te sientes, cómo estás físicamente. Empiezas a notar más cosas en este calendario o en esta agenda o donde quieras llevarlo, pues podrás identificar estos días de fertilidad de otra manera. Entonces es súper interesante. Esto es autoconocimiento, como dice aquí, en estado puro de ti. Y es un trabajo muy, muy bonito que yo te invito a que hagas. ¿Listo? No solamente si utilizas este método, sino para ti en general. Listo. ¿Cómo funciona? Aquí es donde yo me lío porque busqué información un montón, se me hace un poco complicado, entiendo esto de registrar el primer día, luego se cuenta desde el primer día que te viene, luego cuentas el siguiente, o sea, supongamos a mí me vino, de hecho me vino hace poco, se me fue hace 2 días, entonces me vino el sábado, ¿sí? Y el sábado era pues 3 o 4, no sé. Entonces cuentas ese día, luego el próximo o bueno, si vamos atrás, ¿no? En septiembre que me vino el 14, por ejemplo, entonces pues cuento del 14 al 4 esos días. Entonces se supone que ese es mi ciclo, ¿vale? Entonces luego lo que tengo que hacer es dependiendo, y aquí hay muchas teorías, hay personas que dicen que restar 11 días, 11, perdón, un número, o restar 18, dependiendo si eres de ciclo largo o corto. O sea, es bastante complicado, me parece. Y luego, pues, de acuerdo a eso, pues te da entre 8 y 12 días más o menos, que serían tus días fértiles. Yo, por ejemplo, en este momento, mis días fértiles, según este cálculo, van a ser en unos 4 días. Voy a empezar mis días fértiles, que podrían ser más o menos 8. Hay un día que es mucho más fértil, o sea, que se identifica como el día más fértil, y los otros 4 por lado y lado, pues son como porque no sabemos, ¿no? Qué puede pasar y dependiendo a tu ciclo y dependiendo de muchas cosas, pues eso puede variar. Entonces, es un método muy, muy interesante, pero muy complejo de manejar, entonces hay que trabajar muchísimo la observación. Entonces se me hace complejo. Aquí les puse un ejemplo práctico, más o menos, con un ejemplo mío de mi ciclo. Yo llevo un registro de mi ciclo, de hecho me di cuenta que lo tengo desde el 2012, registro mi ciclo. Antes lo registraba en un calendario súper bonito, así que me regalaban en unas toallitas que yo compraba en Colombia, unas compresas que llaman aquí en España, y me daban un calendario y yo ahí marcaba mis días. Me encantaba ese calendario, además lo metía en la billetera y tal. Pues bueno, ahorita con los móviles y tal, pues yo utilizo una aplicación móvil bacanísima y pude descubrir cuándo fue mi ciclo, en enero del 2019, y aquí lo marqué para que más o menos te des cuenta de cómo funciona. Yo marco el día de mi ciclo, el día que me llega la regla, ese sería el día 1. Y luego lo que dice esto es que según yo hice mis cálculos con el año 2018, pues mis ciclos son más o menos de 26 días, ¿vale? Entonces a ese 18, a ese 26 le resto 18, me da un 8 y ese sería a partir del día en que va a empezar mi fertilidad. Entonces según esto, en enero mi fertilidad empezó el 16.
¿sí? Y como hay que tener en cuenta unos 8 días que hay que tener cuidado, ¿sí? Que serían tus días más fértiles, pues entonces se marcarían allí. Es un poco complejo, ¿no? Pues bueno, si esto se te da difícil, no te preocupes. Hay una aplicación. Esta es la aplicación que yo utilizo. Es una maravilla, se llama Woman Log. La utilizo, es gratuita, te muestra propaganda y tal, pero no pasa nada, funciona bastante bien. Y como puedes ver, aquí él me marca en este calendario que ves aquí al lado, bueno, izquierdo, derecho, no sé en dónde lo tienes, puedes ver todo mi año, ¿no? El 2019 y mis reglas, o sea, cómo van, ¿sí? Algunas son de 4 días, otras de 5, otras de 3. Y eso que se ve moradito, más moradito, se supone que sería mi día más fértil, ¿sí? O sea, el día que sí o sí estoy más fértil, según este cálculo. Y claro, como ellos tienen un registro mío desde el 2012, pues pueden calcular mucho más asertivamente porque he ido registrando cada periodo, yo súper puntual, escribo, registro también cómo me he sentido emocionalmente, si he tenido picores, si he tenido demasiado flujo, si me ha dolido algo. Tú puedes marcar allí muchas cosas y esta aplicación pues va recogiendo esa información y te va dando más datos de ti. Entonces es súper interesante. Aquí como pueden ver en octubre de este año ya, pues bueno, ya se me fue la regla ahorita, entonces él me muestra aquí cuándo se estima que va a llegar mi regla, que va a ser ya para noviembre. Me dice también aquí, me muestra un avisito que me faltan 22 días para mi próxima regla y que estoy en una posibilidad de embarazo bajo. ¿Sí? Es súper bacano. Y esto que ves aquí más pequeñito, pues es los días fértiles, esas florecitas. Los días que se supone que estoy más fértil y esta florecita ya sí es como el día que, si quiero embarazarme, pues ese es el día que hay que tener más sexo porque se supone que estoy en mi día. Entonces la aplicación está muy muy bien, si te interesa, pues eso, la buscas en tu móvil y la verdad es que funciona una maravilla. Vale, esto en cuanto al método del ritmo. Luego les voy a contar los pros y contras de este método porque se parece muchísimo a este de el fluido cervical, entonces lo he dejado para juntarlos los dos. Bien, este también se conoce como el método de Billings, ¿listo? Porque fue desarrollado por unos ginecólogos, John y Evelyn Billings, ¿vale? Debió haber sido una parejita. Descubrieron este método y este método consiste en observar el fluido, ¿sí? El flujo vaginal, ¿listo? Que se llama también el fluido cervical que sale de allí. Entonces, por medio de la observación de este flujo, pues tú puedes determinar cuándo estás pues en tus días más fértiles. ¿Listo? Así pues más o menos como muestra la grafiquita, es como empiezas a ver el flujo. Lo interesante que me parece a mí de este método es el conocimiento. Lo que tú empiezas a conocer de ti, de cómo es tu flujo. A veces seguramente, ay, tengo mucho flujo y no sabemos por qué y nos quejamos incluso de esto, ¿no? De, oh, es que se va a caer el periodo y otra vez estoy como con este flujo todo maluco y tal y te pones, bueno, a mí yo me recuerdo hace unos años que me daba como rabia cuando tenía el flujo, era como que, y no entendía y resulta que, pues bueno, o sea, cuando empiezas a hacer todo un trabajo y tal, descubres que gracias a Dios lo tengo, gracias a Dios hace parte de mí y bueno, y está bastante bien. Hay mujeres que tienen muy poco flujo, entonces, pues bueno, no quiere decir que, pues, que sea bueno o malo tener mucho o poco, pero pues que sepas que puedes tener mucho, puedes tener poco y pues dependes de ti, de cómo eres, de muchísimos factores, ¿listo? Entonces no te preocupes si eres de las de mucho o las de poco. Bien, ¿cómo puedes revisar el moco cervical? Encontré 3 técnicas que puedes utilizar para revisarlo. Si no te gusta explorarte, o sea, si no te gusta meter mano a tu centro, pues entonces puedes simplemente con el papel higiénico, pues cuando te limpies, pues empiezas a notar, observas el color, sientes su textura, pero no te metes mano. La otra es observar pues la ropa interior. Si usas ropa interior, ¿sí? Pues entonces revisas tu ropa interior. Si no usas ropa interior, pues el pantalón o lo que uses, pues lo miras y miras si tienes flujo y cómo es ese flujo y tal. Allí no hay contacto. La otra técnica es con la mano limpia, obviamente, pues introduces los dedos en la vagina y observas lo que sale, ¿sí? Que tanto, o sea, cómo es el color, cómo es la textura, ¿sí? Y a mí me parece esa técnica fabulosa, o sea, esa última me parece la mejor porque
pues es una forma también de tú misma pues conocerte, tocarte, explorarte y que pues nos hace falta muchísimo a nosotras. A ver, este método, ¿cómo funciona? Pues, como he dicho hasta ahora, a punta de observación. Tú observas cómo es tu flujo, o sea, cómo está el día de hoy y escribes. Pues mi flujo el día 1, después de irse la regla, mi regla se fue ayer, pues entonces hoy me he observado pues que no tengo flujo. ¿Sí? O sea, como que bueno, o todavía estoy manchando un poquito, tengo un poquito de sangre clarita, pero mi flujo pues como que está, no siento que tengo flujo, ¿no? Luego unos días, y cada día, este es el truco de este método, que cada día tienes que hacer un registro. Todos los días te tienes que observar, porque cada día es diferente. ¿Listo? Cada día en una mujer va variando. Entonces, puede que el próximo mes, pues después de tu ciclo, pues tengas más flujo o nada de flujo totalmente. O sea, varía. Entonces hay que hacer una observación diaria. Y eso pues a muchas personas pues les da perecita o bueno, lo que sea. Entonces si a ti eres de las que te da pereza esa observación y tener que escribirlo todo y bla, pues entonces este método no es para ti. Pero si tú estás en este camino de me quiero conocer, quiero saber, bueno, vamos a ensayar, entonces pues empieza a escribir. Aquí ellos dicen, voy a mover mi imagen para que puedas verlo mejor. ¿Cómo me muevo? No. ¿Para qué? Porque es que creo que te está tapando un pedacito. Sí. Mi video. Listo. Aquí te explica un poquitico cómo funciona este método de registrar y de observar. Entonces dice que cada día, o sea, cada flujo, pues puedes tener días secos, días húmedos, pegajosos, otros días un poco turbios o escurridizos, de eso de que pues chorrea un poco, ¿sí? Y es más líquido. Pues eso es lo que hay que observar y escribir. Entonces dice que pues el moco cervical a lo largo del mes pues va cambiando tanto su color, su textura, si eres pues de oler, pues también el olor va cambiando, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Se recomienda que si quieres utilizar esta técnica como método anticonceptivo, que durante un mes, ojalá fueran más, dicen, pues que no tengas relaciones sexuales, porque al tener relaciones sexuales sin protección, o sea, si usas condón, pues no hay problema, pero si no usas condón, pues esos flujos van a verse distorsionados con el semen, ¿listo? Porque ya tu moco cervical pues va a estar contaminado, por llamarlo así, va a estar acompañado de otro componente allí que no estaba antes y eso puede generar pues datos erróneos. Entonces, recomendación. Y una recomendación que yo te hago con cualquier método anticonceptivo que quieras utilizar es que hables siempre con un especialista. A veces no confiamos en el médico, a veces, sabes que mi ginecólogo es tan anticuado. De hecho, yo estoy con un ginecólogo que era súper anticuado. Entonces, si no confiamos o no queremos hablar con nuestro ginecólogo, hoy en día existen coach, tanto hombres como mujeres, que ayudan en este proceso. O sea, a hablar, a resolver tus inquietudes, a darte mejor orientación. Entonces hay otras alternativas. También hay centros para la mujer donde tú puedes ir y pedir información y muchas veces encuentras personas que te hablan de estos temas de planificación pues de una manera maravillosa. De hecho, yo planifico con el DIU y fui a un centro en Colombia que se llama Profamilia y allí me dieron toda la información y fue genial, fue mejor que ir al ginecólogo. ¿Sí? Me explicaron todos los métodos anticonceptivos, los pros, los contra, pude hacer preguntas en vivo, fue genial. Entonces puedes ir a una clase de estas como para saber más y sobre todo para identificar tus dudas, porque con esto hay mucha inquietud. Entonces, si te vas a inclinar por un método de estos, pues buscar una persona que te pueda orientar es primordial. Y sobre todo porque es que no son fáciles. Y si tú nunca te has escrito en un diagrama, si tú nunca te has visto, te has observado realmente, va a ser un poco más complicado. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Aquí esto es para que lo tengas en cuenta. Yo definitivamente te voy a compartir esta diapositiva porque creo que esta información que hay aquí está súper bien y no sé dónde ponerme para que la puedas ver. Que habla sobre la textura del moco, de cómo es y para que puedas identificar entonces cuándo es que está más fértil, o sea que estás tú en tus días más fértiles. Dice que es cuando está más escurrido.
¿sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta eso, hay que apuntarlo porque, como te digo, no es igual en cada mes. Entonces, esta información, tómale un pantallazo o luego, pues si quieres la diapositiva me dices, porque es súper importante que lo tengas presente. ¿Listo? Ok, aquí están los pros y contras sobre estos métodos anticonceptivos, tanto del ritmo como el de Billings. Pues entonces, los pros, pues son métodos que no son hormonales, entonces pues no va a afectar tus hormonas y eso pues es genial. A mí me parece que lo mejor es un método natural que no interfiera hormonalmente contigo. Se puede utilizar mientras estás amamantando, que sé, por ejemplo, hay muchos métodos que utilizan como las pastillas, las inyecciones u otros que no puedes amamantar mientras lo estés utilizando o que no puedes utilizarlo mientras estés amamantando más bien. Entonces, pues en este caso pues no habría ese problema. Si buscas quedar embarazada, ten en cuenta que estos métodos la transición es mucho más fácil porque no tienes que hacer como una limpieza, si tomas pastillas o inyección o el DIU hormonal y esto, pues simplemente es dejarte fluir y listo, ¿sí? Dejar de hacer lo del conteo, dejar de observarte y simplemente pues tener sexo y ya, ¿sí? No tienes que pasar por la limpieza, no tienes que gastar tampoco dinero, simplemente tienes que observarte y gastar tiempo en observarte y ya, pero dinero en comprar pastillas y esto, nada. Dice que es ideal si tus ciclos menstruales pues son regulares, ¿listo? Y o conoces pues muy bien tu cuerpo, cómo funciona y tal, pues esos son los pros. Los contra, pues requieres práctica y no es fácil arrancar de una. O sea, no es que mañana se me acaba de ir la regla, mañana empiezo. Pues no es tan fácil, ¿vale? Necesitas, como te digo, documentar un tiempo, ojalá contratar y hablar con una persona que trabaje estos temas enfocado precisamente en métodos naturales, sería lo ideal, para que te pueda guiar, porque vas a necesitar ayuda y orientación con respecto a esto. ¿Listo? También puedes buscar mujeres que lo hayan hecho. ¿Sí? Aquí en el grupo, por ejemplo, si hay mujeres que utilizan estos métodos naturales, pues que lo digan y pues si quieres ayudar a otras personas con tu experiencia. O sea, no se trata aquí de que, bueno, es que yo no soy doctora y nada. No, aquí muchas ayudamos y hablamos desde la experiencia y eso también sirve y está bien, ¿listo? Tu experiencia pues es súper valiosa. También otra contra, pues debes estar muy pendiente de tu ciclo, de tu cuerpo, de los cambios y como te digo, si tú no eres de observarte, si eso te da mucha mamera, mucha pereza, ¡buah, que ahorita otro trabajo más! Pues entonces estos no son métodos para ti. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este tipo de métodos puede interferir con la espontaneidad porque resulta que muchas veces estamos más cachondas cuando estamos ovulando. Entonces, pues si tú estás ahí y mierda, no puedo tener porque justo acabo de mirar mi calendario y estoy ovulando, vaya mierda, pues utilizar el condón o la pastilla el día después, por ejemplo, bueno, es una putada. Entonces, y hay mujeres que prefieren como abstenerse o simplemente pues masturbarse o hacer otra cosa y eso pues hace pues, que se pierda un poco la chispa de la espontaneidad. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Otra contra, pues bueno, no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Entonces, tú te puedes conocer, puedes tal, pero si practicas sexo con personas que no son confiables o con sexo casual, por ejemplo, pues este método anticonceptivo no es el recomendable, hay que utilizar siempre condón. ¿Vale? Bueno, y otra cosa, estos métodos pues no toman en cuenta las variaciones que hay en tu vida, en tu cuerpo, el tema del estrés, el tema del cambio. Por ejemplo, yo ahorita que estoy experimentando tantos cambios, para mí este método podría ser un poco complicado porque mis hormonas están alborotadas y están un poco locas y bueno, entonces no es lo mejor para mí en este momento. Entonces, o tendría que tener mucho cuidado y poner mucha atención y eso puede ser un poco estresante, o sea, más estrés para el que ya hay, entonces pues no. Entonces ten en cuenta esto, ¿listo? Vamos a pasar con el coitus interruptus. Ese también es conocido como el método del retiro y consiste, no he encontrado de quién se lo inventó ni nada, pero dicen que lleva muchísimo tiempo, que esto existe desde que de hecho, hay un artículo que leí que dice, esto existe desde antes que se creara la ciencia.
Me pareció muy gracioso, o sea, muchísimos años, pues esto se ha utilizado. Y este método consiste en que el hombre, antes de eyacular, pues se retire de la vagina y eyacule fuera. Así de sencillo. Este método es súper sencillo y tiene sus pros y contras, como todo. Entonces, aquí les he dejado la información. Dice que para hacerlo bien, o sea, para que funcione realmente, el hombre debe conocer muy bien su cuerpo y saber cuándo exactamente va a eyacular y salirse. Y ahí es donde viene, bueno, vamos a ver los en contra ahorita, pero ahí viene un problema tenaz. Y hay que tener en cuenta de que algunos científicos y algunos estudiosos de estos temas dicen que hay espermatozoides que se liberan antes del clímax, ¿sí? De esos que son bastante emprendedores, esos espermatozoides que quieren salir adelante y no esperan a la manada, pues pueden irse antes de que el tipo llegue al clímax y te pueden embarazar. Entonces, este método es bastante curioso, hay que tener mucho cuidado con él. Yo creo que todas lo hemos practicado alguna vez, así sea por eso de que, bueno, es que estoy ovulando justo hoy, oh, mierda, no tenemos condón. Pues bueno, listo, tú te vas, o sea, te retiras antes. Yo creo que todas lo hemos pasado y bueno, yo me llevé un susto que ni te digo. Entonces, para mí este método es un poco estresante, pero puede ser divertido también. Dice que hay que tener en cuenta, saqué 3 cosas importantes que hay que tener en cuenta. Pues que los hombres deben conocerse muy bien, como te digo, saber exactamente cuándo van a eyacular y retirarse, ¿sí? Porque algunos es como que, oh, es que no pude, es que me descontrolé. Aquí eso no funciona. Tienes que saber exactamente cuándo dar marcha atrás y salirte, porque si no, pues la jodimos. Entonces, si no, o sea, si no eres, o sea, si eres de los que te dejas ir, pues este método no es para ti. ¿Sí? No es efectivo, no funciona. Y es que normalmente sí me salgo, pero es que a veces me dejo llevar por la emoción. Pues no, si eres de los que te dejas llevar por la emoción, este método no lo utilices. Dicen, bueno, lo que yo les decía antes, que, pues, que algunos expertos dicen que los espermatozoides, hay un líquido, el líquido preseminal, creo que le llaman, que sale antes de la eyaculación. De hecho, cuando un hombre está muy excitado puedes verlo, si le haces una mamada o si lo estás acariciando o antes de que entre en tu vagina, puedes ver que ya hay líquido. Hay estudios que dicen que en esos líquidos pueden haber espermatozoides viables para una fecundación. Hay otros que dicen que no, que eso es imposible, que eso simplemente es líquido preseminal, pero que eso no. Pues mira, yo no sé tú, pero si yo no quiero ser madre, yo ahí me cuido y lo siento, pero nada que salga de allí de esa puntica va a entrar aquí si no tengo una protección porque no quiero un embarazo. Pero si tú eres de los que creen en los científicos que dicen que eso no es real y tal, pues arriésgate y ya por hecho. ¿Listo? Pero que sepas que hay un riesgo muy pequeñito y hay que tenerlo en cuenta también. ¿Qué más dice por aquí? Ten presente que si vas a utilizar esta técnica en un encuentro sexual, pues que orinar entre relaciones puede ayudar a eliminar el semen de la uretra, ¿sí? Porque a veces también eso se dice que queda semen allí y que pues cuando eyaculas o antes o tal, pues puede pasar cosas, accidentes, ¿no? Este método anticonceptivo, aunque parezca curioso, tiene una efectividad del 78% cuando se hace bien, ¿sí? Pero también es cierto que de cada 100 mujeres, 22 han quedado embarazadas con este método. Entonces, yo no sé, ahí está. Los pros, no le afecta si utilizas otros medicamentos, ¿sí? Bueno, igual que los otros, el método de ritmo y tal, no afecta si tomas antibióticos o otros medicamentos que algunas veces interfieren cuando tomas pastillas anticonceptivas y esto, pues con esto no pasa eso. También puedes utilizarlo cuando estás amamantando, no contiene hormonas tampoco y pues no tienes que gastar dinero, a no ser que quede embarazada, pero de resto no gastes dinero. ¿Cuáles son los contras? Pues que interrumpe el sexo. ¿Listo? O sea, la persona se tiene que salir, es poco confiable, no protege contra infecciones de transmisión sexual y uno de los contras que para mí es de los más tops es el tema de que pues interrumpir el acto sexual pues puede dejar a tu pareja insatisfecha y frustrada. Y
de muy mal genio. Entonces, pues es una putada. Sin contar de que pues pierde un poco como esa espontaneidad también, ¿no? Estás ahí en un encuentro súper guay y tal, y los dos están ahí. Y como que el salirte como que corta el rollo totalmente, ¿no? Entonces, pues depende, ¿no? Hay personas que lo manejan muy bien, que son unos expertos y que saben hacer maromas y maravillas, pues genial. El tema es que bueno, existe esta opción, tú evalúas si es la que te funciona o la que te podría funcionar y si no, pues a otra cosa. Ahorita vamos con el tema de la abstinencia o relaciones sin penetración, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta con este tema de la abstinencia que dependiendo qué personas, pues significa una cosa u otra. ¿Listo? Hay un grupo de personas que dicen que la abstinencia es no tener ningún contacto sexual de ningún tipo, ¿sí? O sea, yo estoy en abstinencia y no ni besos, ni caricias, ni mamadas, ni sexo anal, ni intimidad, nada. O sea, abstinencia total. Para mí eso es la abstinencia. Para otras personas dicen la abstinencia es no tener penetración. O sea, yo puedo que me hagan un cunilingus, hacer una mamada de vez en cuando, practicar sexo anal, pero siempre y cuando no haya penetración vaginal, pues estoy en abstinencia. Allí entrar a ver cuál de los dos para ti es más plausible, pues eso es lo que tienes que pensar. Yo personalmente creo que cuando estamos en abstinencia, pues es nada de contacto, ¿listo? Pero también entiendo que, por ejemplo, si utilizamos herramientas como el ritmo, ¿sí? La del calendario, pues que en esos días fértiles, pues yo me abstenga de tener sexo, pero no quiere decir que yo viva en abstinencia, simplemente que durante mis días fértiles pues no tengo sexo porque no quiero un embarazo, pero el resto del tiempo pues sí. Y durante esos días fértiles lo que hago es pues masturbaciones, sexo anal, sexo oral y listo, pero nada de penetración vaginal, precisamente porque pues no quiero un embarazo. Entonces eso depende y aquí es donde entra en juego pues tú evaluar pues en qué crees, qué piensas, porque la abstinencia, aquí te lo explico un poco más, pues es como otra cosa. Para mí la abstinencia, cuando se utiliza, por ejemplo, con el tema este o sea, temas psicológicos, por ejemplo, que has sufrido una violación o un evento traumático, pues entonces te abstienes de estar en contacto con otras personas porque tal, o por un tema religioso, o por un tema cultural, social en el que te mueves en este momento, un tema emocional, una ruptura dolorosa y en este momento pues no quieres tener intimidad con nadie, entonces pues entras en este estado de abstinencia. Pero es muy diferente al celibato o a los asexuales, a las personas que no sienten deseo por otras personas. Esto no se trata de eso, tú sientes deseos, si sientes ganas, de hecho puedes masturbarte a veces, pero estás en una abstinencia por una razón. ¿Sí? De hecho, algunas personas entran en la abstinencia voluntaria porque, no sé, han tenido muchos amantes en la última década y quieren simplemente hacer como un reseteo, quieren descansar una temporada para como volver a sentirse ellas mismas. Eso lo escuchamos, para las personas que están en el Congreso de Sexualidad Consciente, escuchamos a Laura Moreno hablando sobre esto, sobre la abstinencia. Ella hablaba, creo que era el celibato consciente, yo no me acuerdo cómo lo llamó ella, que está muy buena esa charla también, porque ella lo explicaba como en el tema este de crear otras cosas. A veces estamos en ese estado, en que no queremos sexo, no queremos intimidad con otras personas, simplemente queremos crear o crecer nosotras hacia adentro. Y eso también está bien. También hay una abstinencia involuntaria, pues que, o sea, tú quieres tener sexo, pero es que no encuentras con quién. O nadie te llena, o nadie te gusta, o el entorno en el que te mueves en este momento, pues está viciado por algunas circunstancias o situaciones que están pasando en la sociedad y eso hace que sea un poco más difícil, como lo que estamos viviendo hoy en día con todo esto del feminismo y con todo esto de las violaciones y con todo esto de los falsos positivos. Hay una cantidad de cosas que muchos hombres pues están viviendo en este momento pues asustados de acercarse a otra mujer. Muchas mujeres también están con miedo de que otros hombres se les acerquen. Bueno, estamos como en el momento, siento yo que en el miedo absoluto, ¿no? Con todas estas cosas que vemos en los medios y tal, y es como que, vaya putada, o sea, estamos perdiéndonos algo maravilloso
por propaganda que nos venden el miedo absoluto a relacionarnos. Entonces, pues bueno, a veces es involuntario esa abstinencia. Y bueno, y ya luego está la abstinencia por creencias. Sí, porque yo creo que es malo tener sexo antes del matrimonio, porque yo creo que es malo tener sexo con mi mejor amigo, porque yo creo que es malo tener sexo con alguien que no conozco, que acabo de conocer, y sigue. O sea, podemos seguir allí con un poco de ejemplos. El asunto es que pues lo veo como algo malo, y esas creencias pues es bueno trabajarlas, revisarlas y pues ver cómo pues realmente son tuyas o simplemente son algo que han construido, se ha construido a tu alrededor, pero no es realmente lo que tú crees. Entonces, con este tema de la abstinencia, pues es importante tú revisar, pues, qué es para ti la abstinencia, ¿sí? Lo que decía al principio, evalúalo y luego, pues, ya pues, lo compartes con nosotros si quieres o pues nos cuentas un poco si tienes una visión diferente sobre este tema, ¿listo? ¿Qué otra cosa? Bueno, ya para terminar, sea cual sea el método anticonceptivo que elijas de esta tanda que estamos viendo hoy de métodos naturales, pues ten en cuenta la responsabilidad personal. Tu cuerpo es tuyo y tú decides cómo quieres cuidarte para no tener un embarazo no deseado. Eso sobre todo. Bueno, no, espérate, eso es importante, pero sobre todo es importante el tema de cuidar tu salud. Si tú estás con el tema del sexo casual o no tienes una pareja estable o simplemente pues quieres un método anticonceptivo, pues estás en tu derecho. ¿Sí? Es tu responsabilidad, es tu cuerpo y esa es tu decisión. ¿Listo? Otra cosa, si estás en pareja es muy importante hablar sobre los métodos anticonceptivos que utilizas o que deseas utilizar en este momento. Por ejemplo, tú utilizas la pastilla y quieres cambiar a un método de estos que hemos visto hoy, pues debes hablar con tu pareja. ¿Sí? No es como llegar y es que yo empecé a utilizar el método de ritmo y quedé embarazada. ¿Y cómo así? Pero si utilizabas la pastilla y no me lo dijiste, pues ahí se puede crear un problema. Entonces, siempre que hagas un cambio o siempre que quieras implementar algo nuevo en tu vida y estés en pareja, es importante hablarlo y buscar una manera de comunicarlo, de llegar a un entendimiento que la persona no quiere, que es que entonces no me amas lo suficiente y te empieza a chantajear, pues eso ya hay que evaluarlo y hay que hablarlo. Pero siempre desde la honestidad y desde el respeto y desde el amor hay que hablar este tipo de cosas y no engañar tampoco. Si tu pareja está esperando que, pues, que quede embarazada, por ejemplo, que quedes embarazada y tú estás tomando pastillas por debajo de cuerda y no le cuentas, pues, o sea, ¿qué tipo de relación estás construyendo? Todo esto es importante, hablarlo, gestionarlo y sobre todo, pues, mirar qué estás haciendo con tu vida y si esa es la vida que quieres vivir también. Entonces, un llamado de atención aquí para que lo tengas en cuenta. Es súper importante hablar de estos temas con tu pareja, pues contigo misma también, tener claro lo que tú quieres para tu vida, para tu cuerpo. Es tu responsabilidad, ¿listo? Y bueno, yo creo que eso es todo con respecto a esto. Espero que disfrutes, que hayas disfrutado de esta charla de los métodos anticonceptivos, que te haya aclarado un poco. Espero no te haya dejado más dudas de las que ya tenías. Aquí tienes todos mis datos para que me sigas. Por Instagram estoy tratando de participar muy activamente. En YouTube estoy subiendo los videos, muy atrasados, eso sí. Pues tienes la fanpage para que también por allí entres. Twitter no lo estoy utilizando tanto, pero tal vez me anime un día de estos. Y bueno, y tienes en el blog también contenido, tienes un centro de recursos con muchísimo material que he ido compartiendo, que he ido creando, que es gratuito y que puedes utilizar. Puedes descargar sin problemas, simplemente te debes de suscribir y listo. Y bueno, y disfruta tu sexualidad de una manera responsable y sana. Y bueno, chicas, yo creo que eso es todo. Voy a volver por aquí, a ver cómo vuelvo. Creo que aquí, listo. Pues espero les haya gustado. Y si tienen alguna duda, si quieren compartir algo, pues saben que pueden dejarme aquí sus comentarios. Muchísimas gracias por estar este ratito conmigo. Y bueno, espero leerlas. ¿Listo? Nos veremos en unos días ya desde donde esté, seguramente desde Tailandia, espero, si llegamos bien y todo marcha genial. Un abracito, cuídense mucho y hasta pronto.